Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de análisisestadísticos.com. Hoy vamos a ver qué son los diagramas de cajas y bigotes y vamos a describir toda la información que aparece en este tipo de gráficos. En concreto, ¿qué vamos a aprender? Vamos a ver qué es un diagrama de cajas y bigotes, qué información contiene y, en definitiva, para qué sirve, qué conclusiones o cómo es la interpretación que podemos hacer de un diagrama de cajas y bigotes. Bien, los diagramas de cajas y bigotes son un poquito liosos, bueno, liosos no, pero contienen una gran cantidad de información, una gran cantidad de descriptivos sobre la variable que estamos representando gráficamente. Y por eso todo el contenido de este tutorial lo podéis obtener también en formato PDF para tenerlo siempre a mano y poder ver qué es la información que está presentando este tipo de gráficos. Para conseguir este PDF tenéis que hacer dos cosas. Primer paso, suscribiros al canal. En este canal de análisisestadísticos.com subimos periódicamente tutoriales sobre estadística y sobre análisis estadísticos utilizando diferentes programas. Y el siguiente paso es apretar el botón que aparece aquí en la esquinita para poder descargaros el PDF. Bien, ¿qué es un diagrama de cajas y bigotes? Pues bueno, un diagrama de cajas y bigotes es un diagrama en el que aparecen unas cajas y aparecen unos bigotes. Pero bueno, exactamente como el que aparece ahora en la pantalla no es. Un diagrama de cajas y bigotes tiene esta forma. Hay una caja que puede ser más grande o más pequeña y el tamaño de la caja vendrá delimitada por un límite superior y un límite inferior, y además dentro de la caja podemos ver que tiene también una línea así como más gordita que puede estar más arriba de la caja, hacia el centro o más hacia abajo de la caja. Luego más adelante veremos todas estas cosas que representan. Y además tiene unas rayitas que le salen por arriba y por abajo de la caja, que es a lo que se denominan los bigotes. Estos bigotes también estarán delimitados por un límite inferior y un límite superior, que ahora veremos todo esto qué es lo que es. Y finalmente en unas ocasiones podrán aparecer unas bolitas abajo, arriba e incluso unas estrellitas con unos numeritos a su lado. Vamos a ver despacio qué es todo esto que aparece en un diagrama de cajas y bigotes. Por lo tanto, ¿qué es toda esta información? Vamos a ver primero la caja, cómo se forma esta caja y qué es lo que determina el tamaño de esta caja, que son estos límites superior y límites inferior de la caja. Pues son los cuartiles. En concreto vamos a ver que son el cuartil 1 y el cuartil 3. Vamos a recordar qué son los cuartiles de una variable. Los cuartiles son tres valores que dividen una variable en cuatro partes iguales. Imaginemos que tenemos una variable como la que hay en la pantalla, en la cual se observa la variable contiene el número de cervezas que estos participantes se toman a la semana, ¿vale? Si queremos dividir esta variable en cuatro partes iguales, lo primero que tenemos que hacer es ordenar la variable de menor a mayor. La variable ya está ordenada de menor a mayor. Después, como tenemos 20 participantes, vamos a ir formando grupos de 5 participantes en cada uno de ellos. En el primer cuartil tendremos hasta el participante número 5 y el cuartil tomará el valor de 2, ¿vale? Porque contiene hasta el primer 25% de la variable. En el participante número 10 estableceremos el cuartil número 2, que contendrá hasta el 50% de la variable. Y en el participante número 15 se establece el cuartil número 3, que contiene hasta el 75% de la variable. Por lo tanto, el valor del cuartil 1 es 2, el valor del cuartil 2 es 4 y el valor del cuartil 3 es 5. Bien, vamos a ver cómo se traslada esto a la caja
del diagrama de cajas y bigotes. El límite inferior es el cuartil 1, el límite superior es el cuartil 3. Como habíamos visto en la diapositiva anterior, el cuartil 1 era 2 y como vemos la caja, este límite inferior está en el número 2. Y el cuartil 3 es 5 y como vemos, el límite superior está en el valor 5. Bien, ¿y qué es esta línea gruesa que atraviesa la caja? Pues la línea gruesa es la mediana de la variable, el punto central. Vamos a recordar qué era la mediana. La mediana es un estadístico descriptivo de tendencia central que identifica el valor que está en el centro de la variable. ¿Cómo se obtiene? Pues igual que antes, ordenando la variable de menor a mayor y identificando el valor que está en el medio. Como tenemos 20 participantes, el participante del medio es el número 10 y cuando la variable está ordenada de menor a mayor, el valor que tiene el participante que está en el centro es el 4. Recordemos que la mediana es también el cuartil 2. Entonces, podemos ver en esta diapositiva que en nuestra variable de cervezas que los participantes se toman a la semana, tenemos en el cuartil 1 2 cervezas, en el cuartil 3 5 cervezas y tenemos que la mediana, el punto del centro, equivale a 4 cervezas a la semana. Vamos con los bigotes, que son estas rayitas que le salen a la caja. Estos bigotes, como hemos visto antes, también tendrán un límite superior y un límite inferior. ¿Y qué es lo que representan estos límites? Pues representan el valor más bajo y más alto de la variable. Pero como vemos, también hay unas bolitas, hay unas estrellitas, porque este valor más alto y más bajo de la variable son valores típicos, es decir, son los valores sin valores atípicos o valores extremos. Bien, entonces estos bigotes marcarán el límite de los valores típicos. Lo que se salga de estos bigotes lo podremos considerar valores extremos dentro de la variable. Si queréis tener más información sobre qué son los valores extremos, sobre qué son los outliers, qué son los valores atípicos y cómo se puede identificar con otro método utilizando el SPSS, podéis darle al botoncito que aparece aquí en el extremo, en la esquinita de la pantalla. Bien, seguimos. Como estamos con el ejemplo de la cantidad de cervezas que se toman estas personas a la semana y como podemos ver, este límite del bigote está en 1, en una cerveza a la semana. Pero como podemos ver en la variable, aquí tenemos un -3, que aparte de todo es imposible que alguien se beba -3 cervezas a la semana. Pero bueno, tenemos este -3, por lo tanto, el bigote, el límite inferior del bigote, no está en -3, está en 1. Bien, y además, el límite superior del bigote tampoco está en 15, que es el valor más alto de la variable, sino que está, vamos a ver dónde está en 6. Entonces, ¿cómo se determinan este límite superior y este límite inferior de los bigotes? Pues como hemos visto antes, este límite superior y este límite inferior lo tenemos que calcular para saber cuáles son estos límites sin valores atípicos o sin valores extremos. ¿Y cómo se calculan? Utilizando estas fórmulas. Los valores extremos vamos a calcular unos límites a partir del cual consideraremos que el valor es atípico o es extremo. Primero vamos a ver los valores que son demasiado bajos y la fórmula será el cuartil 1 menos
1,5 veces el rango intercuartil. Y el rango intercuartil se obtiene restando el cuartil 3 menos el cuartil 1. Por lo tanto, sabemos que el cuartil 3 es 5 menos el cuartil 1, que es 2, es igual a 3. Entonces quedará, si el cuartil 1 es 2, menos 1,5 por 3. Rango intercuartil 5 menos 2, 3. Y esto es igual a menos 2,5. Este será el límite inferior a partir del cual todo lo que sea más pequeño que menos 2,5 lo consideraremos como un valor extremo. Por lo tanto, como vemos aquí, el 3, el menos 3, se sale de este límite y está representado aquí con una bolita como un valor extremo. El menos 3 se sale del límite y por lo tanto el límite inferior quedará establecido en la puntuación que tiene el participante 2, que es 1. Como veis aquí, el bigote llega hasta una cerveza a la semana. En el caso del límite superior, valores que son demasiado altos serán aquellos que se salgan del resultado de calcular el cuartil 3 más 1,5 por el rango intercuartil. El cuartil 3, recordemos que era 5, será 5 más 1,5 por 3, que es el resultado de cuartil 3 menos cuartil 1, 5 menos 2 igual a 3. Es el rango intercuartil y al realizar esta fórmula nos dará 9,5. Por lo tanto, todo lo que se salga de 9,5 será considerado un valor atípico. Vamos a ver el límite es 9,5 y vemos que a partir del participante 18 tenemos 10 cervezas a la semana, 10 cervezas a la semana, 15 cervezas a la semana y el participante 17 llega hasta 6 cervezas a la semana. Por lo tanto, 10, 10 y 15 se sale de este límite, son valores extremos y el bigote llega hasta 6. Bien, por lo tanto, recordamos la caja, límites de la caja, cuartil 1 y cuartil 3 y en la línea gruesa es la mediana de la variable. Bigotes, ¿qué son estos valores hasta los que llegan los bigotes? Serán los valores mínimo y máximo, pero sin contar a los valores extremos. Y solo nos queda saber qué son estas estrellitas, estas bolitas, pero bueno, ya con la información que hemos dado hasta ahora, yo creo que ya os lo imagináis. Estas bolitas y la estrellita representan valores atípicos, valores extremos dentro de la variable. Los círculos normalmente representan valores atípicos leves. Son valores que se esperan en variables que tienen una distribución normal, pero se esperan en una cantidad pequeña. Sin embargo, las estrellas ya estamos hablando de un valor atípico extremo. Se tratan de valores que se salen más de 1,5 veces el rango intercuartil. Por lo tanto, se representan normalmente en los programas de forma diferente. En el caso del SPSS lo representa como una estrellita e identifica valores atípicos extremos. Vamos a ver todo esto de una vez, todo esto junto. Vamos a interpretar con todo lo que sabemos ya este diagrama de cajas y bigotes. Bien, primero que nada, ¿cuál es el contenido de la variable? La variable son las cervezas que estos participantes se toman a la semana. Como hemos visto en la caja, tenemos que este es el cuartil 1 y el cuartil 3. Por lo tanto, el 50% de todos los participantes en esta variable se distribuye entre estos dos límites. Por lo tanto, el 50% de los participantes o de los integrantes de esta variable se toman entre 2
y 5 cervezas a la semana. Además sabemos el valor que está en el medio, que es la línea gruesa, que es la mediana. Por lo tanto, el valor central será 4 cervezas a la semana. El 50% se toman entre 2 y 6 cervezas a la semana, siendo el valor del medio 4 cervezas a la semana. Y ahora vamos a ver los límites de la variable, entre qué valores se distribuye la variable. Los valores límites típicos serán 1 cerveza a la semana y o en el límite inferior o hasta 6 cervezas a la semana. Estos serán los valores típicos. Y después tendremos los valores extremos, los outliers o valores atípicos. Y vemos que tenemos 4. El valor que tiene el caso número 1, los valores que tiene el caso número 18, aquí está, 18, y el caso número 19, y el valor que tiene el caso 20. Aquí está el caso 20. Empecemos por el primero. El valor que tiene el caso 1 es -3. Y aquí llega otra de las, digamos, funcionalidades que tiene este gráfico que, como podéis ver, en un dibujito nos da un montón de información. Nadie puede beberse -3 cervezas a la semana. Por lo tanto, obviamente, este -3 es un error. Este gráfico nos ayuda también a identificar casos, a identificar puntuaciones que son erróneas en la variable. Ahora tenemos en esta variable 20 participantes. Todos nos hemos dado cuenta desde el principio de este vídeo que ahí había un valor que no estaba bien. Nadie puede beberse -3 cervezas a la semana. Sin embargo, imaginad que tenéis una variable en la que hay 100, 200, 300 participantes. No podéis hacer una inspección visual para ver si hay datos que son erróneos. Sin embargo, al hacer un gráfico de este tipo, los datos que son erróneos, que se salen de la escala de la variable, van a aparecer en este gráfico como valores atípicos. Por lo tanto, aquí ya hemos identificado un valor que no está bien introducido en la variable y lo vamos a eliminar o vamos a corregir con el valor que sea correcto. Y luego tenemos los valores del 18 y 19 que toman 10 cervezas a la semana, como podemos ver aquí, 10 cervezas a la semana, y el valor del participante 20 que toma, como vemos aquí, 15 cervezas a la semana. Los valores extremos leves, como he dicho antes, son esperables dentro de una distribución normal. Lo que pasa es que no es esperable que sean demasiados. Sin embargo, este 20 quizá lo podríamos considerar como un consumo demasiado de cervezas a la semana, que es demasiado elevado, por ejemplo, para poder considerar a este participante digamos, un participante adecuado para poder analizar sus datos. Imaginad que como criterio de exclusión necesitamos que la persona no sea consumidora, no haga un consumo excesivo de alcohol a la semana. Por lo tanto, con este gráfico podríamos identificar a las personas que consumen demasiado alcohol a la semana para poder eliminarlos de nuestra tabla de datos, puesto que no cumplen con el criterio de exclusión y de inclusión en el estudio. Bien, recordemos, hemos visto un montón de cosas. El diagrama de cajas y bigotes ofrece un montón de información descriptiva sobre la variable, nos ayuda además de un vistazo a identificar los casos extremos de la variable, nos ayuda a identificar la dispersión entre qué valores se mueve la variable, el valor mínimo, el valor máximo, los valores extremos, el valor central. Mucha información y por eso he preparado también un PDF que os podéis descargar utilizando estas instrucciones.
Primero, suscríbete al canal. Estos tutoriales te van a ser muy útiles en tus estudios de estadística y de análisis de datos. Y después aprieta el botón que aparece aquí para seguir todas las instrucciones y descargarte el PDF. Bien, ya sabemos entonces toda la información que contiene un diagrama de cajas y bigotes. ¿Cómo se hace estos análisis con el SPSS? En un nuevo tutorial os vamos a enseñar cómo lo podéis hacer. Y por último ya me despido. Espero que este tutorial os sea de utilidad. Tenéis dudas, cualquier cosa que necesitéis aclarar, podéis dejarlo en los mensajes de este vídeo y también os invitamos a pasaros por el blog en el que vais a encontrar más información sobre análisis estadísticos y claro, otra vez, suscribiros al canal si queréis estar al tanto de todos los tutoriales que subimos sobre estadística. ¡Hasta pronto!